Hola, no sabía si decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que comenzamos con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les trata la vida? Espero que bien, bien. Y si no es así, pues no se rindan, sigan adelante, no den marcha atrás. Sabemos que la vida es muy difícil, que viene con muchos problemas incluidos, unos más difíciles que otros, pero a pesar de eso hay que mantenerse firme hasta el final. No importa qué tan difícil sea, siempre hay que seguir adelante. Recuerden, el dolor es momentáneo, pero la gloria es eterna. Así que ya entrando al tema del video, ahora trajimos una serie de problemas de la dinámica rotacional, con la finalidad de resolverlos juntos. Pero antes, un pequeño contexto de lo que es la dinámica rotacional y algunos conceptos que vienen con ella. Se entiende por dinámica rotacional cuando un objeto gira alrededor de su propio eje, el cual no se puede analizar como un todo o un solo objeto, ya que sus partes llegan a tener velocidades y aceleraciones distintas. En la dinámica rotacional tenemos varios conceptos, entre lo que entra el torque. Cuando aplicamos una fuerza en cualquier punto de un objeto rígido, este objeto tiende a realizar un movimiento rotatorio sobre su propio eje. Llamamos torque a la magnitud física con la cual se mide esa fuerza aplicada sobre un cuerpo. La ley de rotación. En ausencia de fuerzas opuestas, si ninguna fuerza actúa sobre un objeto en reposo moviéndose a una velocidad constante, ésta continúa haciéndolo de la manera continua, que es la primera ley de Newton. También tenemos el momento de inercia. El momento de inercia vendría a ser la sumatoria de sus masas por sus radios al cuadrado, en donde la distancia de la partícula de masa va con respecto al eje de rotación. Para iniciar con la guía vamos a empezar resolviendo el ejercicio número 1, el cual nos pide encontrar el momento de inercia de un eje con respecto a una varilla. En la varilla tenemos tres masas, la masa número 1, masa número 2 y masa número 3. Este eje perpendicular lo nombraremos o lo delimitaremos con la palabra A, con la letra A, el cual se encuentra sobre la masa 1, acá. Para continuar vamos a distinguir lo que son las distancias o los radios que se encuentran entre cada masa. Esta viene a ser la masa número 1, masa número 2 y masa número 3. La distancia de acá para acá sería de 0.5, de medio metro o 0.5 metros. .5 metros con respecto al eje de rotación. Lo que viene a ser en la masa número 3, tenemos una distancia con respecto a la masa 2 de 1 metro. El total de aquí hasta acá sería entonces de 1.5 con respecto al eje. Vale. Para poder resolver el ejercicio y poder encontrar lo que se nos solicita, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que para poder encontrar el momento de inercia, vamos a utilizar lo que son la sumatoria de cada masa por el cuadrado de cada uno de sus radios. Acá vamos a poner lo que son las masas. La masa 1 es igual a 3 kilogramos. Masa número 2 es igual a 5 kilogramos. Y la masa número 3 viene a ser igual a 10 kilogramos. Ahora solamente nos queda sustituir en la fórmula. El momento de inercia con respecto al eje A va a ser igual a la masa número 1, que son 3 kilogramos, multiplicado por la distancia del radio con respecto al eje. En este caso sería 0. Ya que como dijimos al inicio, el eje A atraviesa la masa número 1. A eso le sumaremos la masa número 2 de 5 kilogramos multiplicado por el radio de 0.5. 0.5 metros al cuadrado. Ahora vamos a sumar lo que viene a ser la masa número 3. Masa número 3, 10 kilogramos por el radio. Como dijimos al inicio, de la masa 1 a la masa, de la masa 2 a la masa 3
tenemos 1 metro de distancia. Y como estamos utilizando el total hasta el eje, vamos a utilizar 1.5. 1.5 metros al cuadrado. Esto se anula ya que va multiplicado por 0. Tenemos que el momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de esas multiplicaciones. Lo cual viene a ser en este caso 1.25 kilogramos metro al cuadrado más 22.5 de igual manera kilogramos por metro al cuadrado. Al final tenemos que el momento de inercia con respecto al eje A va a ser igual a 23.75 kilogramos metro cuadrado, lo cual nos da la solución del ejercicio. Y eso sería todo con respecto al ejercicio número 1. Bueno, para dar continuación a la guía, vamos a resolver el ejercicio 2, el cual nos dice calcular el momento de inercia de la Tierra con respecto a un eje que pasa por su centro. Si se considera que es una esfera de 6.400 kilómetros de radio, cuya masa es 596 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces, para eso nosotros vamos a ocupar una pequeña fórmula, la cual es momento de inercia igual a 2/5 por masa por radio al cuadrado. Esta fórmula la vamos a ocupar, hay dos que son similares. Una que, bueno, es similar a esta, que solo que le cambiamos este 5 por un 3, pero esta fórmula es para una esfera que tiene hueco. Pero nosotros vamos a ocupar la esfera que es sólida porque vamos a representar a la Tierra. Entonces, para ya dar inicio al ejercicio, vamos a comenzar con los datos. Y en los datos nosotros vamos a sustituir lo que es la masa y el radio. La masa y el radio. Para el radio, nosotros vamos a poner, como el ejercicio mismo lo dice, que son 6.400 kilómetros. Y para la masa es 5.96 por 10 a la 24 kilogramos. Y aquí es donde nosotros ya vamos a comenzar a usar nuestra fórmula, que es momento de inercia igual a 2/5. Y aquí vamos a sustituir los valores, que masa es 5.96 por 10 a la 24 kilogramos. Y el radio, que es 6.400 kilómetros. Bueno, entonces para esto lo que también vamos a hacer es que vamos a generalizar toda esta función, que es 2 por 5.96 por 10 a la 24 kilogramos y el 6.400 kilómetros. Todo esto siempre al cuadrado, aquí se me había olvidado poner, y todo va a estar dividido entre 5. Pero aquí hay para poder continuar hay un pequeño error, y ese error es que para nosotros calcular el momento de inercia siempre tiene que terminar en metros. Entonces, en el sistema de medidas, el kilogramo no puede estar con kilómetros. Entonces, para eso nosotros vamos a hacer una pequeña multiplicación, que es 6.400 por 1000. Y esto es fácil, solo ponemos la misma cantidad y le agregamos estos 3 ceros. Y esto nos queda como metros. Entonces, esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a sustituir. Y ponemos 6.400.000. Pero ahora ya en metros. Y ya de ahí, para que nosotros nos dé la respuesta, ya lo vamos a calcular con la calculadora. Y la respuesta nos da lo siguiente. Momento de inercia
976 por 10 a la 37 kilogramos metros al cuadrado. Y esa ha sido toda la resolución del ejercicio 2. El ejercicio número 3 nos dice que debemos encontrar el radio de giro de una barra de longitud L, que tiene su eje transversal en el punto medio. Entonces nos dice que la barra gira, tiene un eje de rotación que se encuentra en el punto medio de dicha barra. Entonces el problema ya nos presenta una fórmula para encontrar el radio de giro, que es K es igual a I, que representa al momento de inercia sobre masa total. También tenemos otras fórmulas que nos dan valor del momento de inercia, que es la primera fórmula, que es momento de inercia I es igual a 1/12 de la masa total por la longitud al cuadrado. Y tenemos la otra fórmula, que es el momento de inercia es igual a 1/3 de masa total por longitud al cuadrado. Este valor del momento de inercia, que es 1/12 de masa total por longitud al cuadrado, se utiliza cuando su eje de rotación está en el punto medio. Y la segunda fórmula se utiliza cuando el eje de rotación esté en uno de sus extremos, ya sea aquí o aquí. Pero como el problema nos dice que el eje de rotación está en el punto medio, utilizamos el valor de 1/12 por masa total por longitud al cuadrado del momento de inercia. Entonces, como ya el problema nos da la fórmula para encontrar el radio de giro, que es K, solamente nos queda sustituir los valores. ¿Qué nos queda? K es igual a I es 1/12 de masa total por longitud al cuadrado, que es lo mismo poner un masa total longitud al cuadrado sobre 12 entre masa total. Ahora simplifiquemos la expresión, la ecuación. ¿Qué nos queda? K es igual a masa total por longitud al cuadrado sobre 12 por masa total. Aquí podemos simplificar la masa total, que nos quedaría K es igual a longitud al cuadrado sobre 12. Para eliminar la longitud al cuadrado, sacamos raíz. Entonces nos quedaría que K es igual a la raíz de longitud al cuadrado sobre 12. Existen propiedades de los radicales que nos permite distribuir el radical a ambos, en el numerador y en el denominador, que nos quedaría K es igual a la raíz de longitud al cuadrado sobre raíz de 12. Este cuadrado elimina la radical y nos queda K es igual a longitud sobre raíz de 12. La raíz de 12 se puede expresar como 2 al cuadrado por 3. Entonces, otra propiedad de los radicales nos permite distribuir la raíz para ambos números. Tenemos 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado. El cuadrado eliminaría la raíz, que nos quedaría 2, y tenemos la raíz de 3 por raíz de 3. Casi nunca se deja la raíz en el denominador, entonces utilizamos la conjugada para quitar la raíz en el denominador, que nos quedaría 1 sobre 2 por raíz de 3 multiplicado por 2 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3. Esto sería igual a 2 por raíz de 3 entre 2 raíz de 3 elevado al cuadrado. El cuadrado afecta tanto al 2 como a la raíz de 3. Y esto nos quedaría igual a 2 entre 2 por raíz de 3. 2 al cuadrado es 4. Raíz de 3 al cuadrado, el cuadrado eliminaría la raíz. Entonces nos quedaría 4 por 3. Y esto es igual a 2 raíz de 3 entre 12. Y el 2 se elimina o se puede simplificar con el 12. Sacamos mitad, que es 1, sacamos mitad, que es 6. Por lo tanto, el radio de giro de la barra es igual a raíz de 3 sobre 6 de su longitud. Y esa sería la respuesta al problema número 3. Para continuar con esta guía de ejercicios tendríamos el ejercicio número 4, el cual nos dice lo siguiente.
un cilindro de 19.85 kilogramos y 9.84 pulgadas de radio está girando a razón de 40 pi radianes sobre segundo con respecto a su eje geométrico. ¿Cuál es la fuerza tangencial para parar después de 1800 revoluciones? Hacer es sacar sus datos. ¿Cuáles? Primero que todo, la masa. La masa que nos dice es igual a 19.85 kilogramos. Su radio en pulgadas es 9.84 pulgadas. Su velocidad tangencial es de 40 pi radianes sobre segundo. Y las vueltas que dan, es decir, las revoluciones, son 1800. Antes de poder trabajar, lo mejor sería convertir tanto el radio como las revoluciones en otro sistema de medidas. En el caso del radio, en metros, debido a que lo que nos pide es la fuerza. Es lo que estamos buscando. Y la fuerza, para obtener newtons, que es el sistema de medida de la fuerza, se necesitan metros. Y en ninguno de los datos que tenemos está metros. Y el único que se puede convertir es el radio. Por ende, debemos convertir estas 9.84 pulgadas en metros. ¿Cómo hacemos eso? Con un sistema de conversión bastante sencillo. Sería 9.84 pulgadas. Esto, una pulgada en metros representa el 0.0254 metros. Cancelamos este con este, nos queda solamente metros. Y multiplicando 9.84 por 0.0254 nos da 0.25. Y al dividirlo entre 1 pues es el mismo. Entonces, cambiando aquí, ya no tendríamos 9.84. Tendríamos 0.25 metros. Y en el caso de las revoluciones es mucho más sencillo. ¿Por qué? Para obtener radianes, que es con lo que trabajaremos, debido a que la velocidad también está en radianes y la aceleración que necesitaremos posteriormente también debe estar en radianes, los convertiremos sencillamente multiplicando por 2. 1800 por 2 es 3600. Pi, debido a que está en radianes, y la palabra radianes. Entonces, ok, ahora podemos empezar a trabajar. Lo primero que todo, debemos sacar el momento de inercia. ¿Por qué? Porque la fórmula que utilizaremos para sacar la fuerza es igual a momento de inercia por aceleración tangencial entre el radio. Y solamente tenemos el radio, por ende debemos sacar tanto el momento de inercia como la aceleración tangencial. Primero vamos con el momento de inercia. Tomando en cuenta que la figura es un cilindro sólido, utilizaremos la fórmula de 1/2 masa por radio al cuadrado. Tenemos tanto la masa como el radio, por ende podemos sustituir fácilmente. 1/2 masa 19.85, que para efectos prácticos no pondremos unidades, solamente su número, su magnitud, por el radio 0.25 al cuadrado. Multiplicando esto al cuadrado por esto, y dividido entre 2 nos da 0.62 kilogramos por metro cuadrado. Lo notaremos aquí, para no olvidar el dato, 0.0. Ahora obtendremos la aceleración tangencial, que es esta de aquí. Para obtenerla es muy fácil, tomando en cuenta que para sacar la velocidad final, en algún sistema convencional es
Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por el tiempo. Sustituyendo esto, pero aquí sería menos. Sustituyendo esto en forma de velocidad tangencial tendríamos velocidad tangencial al cuadrado es igual a velocidad tangencial al cuadrado, inicial al cuadrado, menos 2 por la aceleración tangencial por el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Los radianes. ¿Por qué? Porque son la cantidad de vueltas, es decir, la cantidad de tiempo que tardará en parar. Entonces sería aquí las revoluciones. Que aquí convendría mejor sencillamente poner radianes. Debido a que estamos hablando en cuestiones de movimiento circular. Velocidad final al cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque nos está preguntando la fuerza al detenerse. Por ende, la velocidad tangencial final es igual a 0. Entonces pondríamos 0 al cuadrado, que es 0, por la velocidad tangencial al cuadrado, que sería 40pi al cuadrado, menos 2 por la aceleración tangencial, por los radianes, es decir, 3600 pi. Esto es igual a 0. 40 al cuadrado es 1600 pi al cuadrado, menos 2 por 3600, 7200 pi, aceleración tangencial. Ok, aquí solamente haremos un despeje, moviendo esto para acá. 7200 se cambia signo, pi, aceleración tangencial, es igual a 1600 pi al cuadrado. Ahora, todo esto junto con el pi lo movemos hacia acá y mover multiplicación pasa a dividir, por ende la aceleración tangencial es igual a 1600 pi cuadrados entre 7200 pi. El pi cuadrado se cancela aquí con este. Y dividir esto con esto nos da una fracción, 2 novenos por pi. Lo anotaremos aquí también. Y para terminar, utilizaremos por fin esta fórmula, debido a que ya tenemos el momento de inercia, la aceleración tangencial y el radio. Por ende sería la fuerza, que es lo que nos está pidiendo, por el momento de inercia, igual al momento de inercia, 0.62, multiplicado por la aceleración tangencial, que es 2 novenos por pi, entre 0.25. Y haciéndolo la multiplicación y la división nos da que la fuerza es igual a 1.73 newtons. Y esta es la respuesta. Y esta es la fuerza necesaria para que el cilindro se detenga luego de 1800 revoluciones o 3600 pi radianes. Continuando con la resolución de los ejercicios, vamos a seguir con el 5. Y el 5 dice así: del extremo del cordón enrollado en un carrete cilíndrico de radio 5 centímetros y peso de 4.4 newtons, que puede girar alrededor de su eje, se cuelga un peso de 0.2 newtons. Calcular la aceleración angular, la velocidad de caída del peso, al cabo de un segundo y el tiempo que tardará en desenvolverse a 10 metros del cordón. Considerar la gravedad igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para este ejercicio vamos a utilizar una fórmula de la aceleración angular. Y esta puede estar representada así. Disculpen la letra toda chueca que me salió.
Dice, la aceleración angular es igual a 2 veces la masa por la gravedad, la masa del pequeño, ¿verdad? Por la masa del objeto grande, que en este caso sería el cilindro, por el radio del cilindro, más 2 veces la masa del pequeño por el radio. Vamos a anotar los valores aquí para medio recordarse. La masa del pequeño, no conocemos la masa del pequeño, pero sí conocemos su peso. El peso es igual a 0.2 newtons. ¿Tenemos la masa del grande? Tampoco, pero tenemos su peso. Su peso es igual a 4.4 newtons. Tenemos el radio. El radio va a ser igual a 5 centímetros. Otra cosa, cuando se vaya a trabajar en el ejercicio, se debe hacer en un solo sistema de unidades. Si tenemos metros en la fórmula, vamos a transformar los centímetros a metros, ¿ok? Así que estos 5 centímetros los vamos a transformar a metros. Y esto va a quedar así. Si hacemos la multiplicación, vamos a tener que el radio va a ser igual a 0.05 metros. Solamente eso. Ahora sí, ya podemos sustituir en esta fórmula. Escribimos aceleración angular es igual a 2 veces la masa. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la masa por la gravedad, la masa del pequeño por la gravedad. Y si se recuerdan, la gravedad por la masa es el peso. Y ya tenemos el peso. Entonces solo lo ponemos. Sin las unidades, después las agregamos en la respuesta, no hay problema. Entre la masa del cilindro por su radio. La masa, no conocemos la masa, pero simplemente ponemos 4.4 entre 9.81, para ser más precisos con la gravedad, multiplicándose por 0.05, que es el radio, más 2 veces la masa del pequeño, simplemente multiplicamos 0.2 entre 9.81, multiplicándose por el radio, que es 0.05. Si escribimos todo esto en la calculadora, nos tiene que dar un resultado de 16.35. Ese va a ser el resultado. 16.35, pero 16.35 ¿qué? Tamales, vacas. Recuerden que hay que agregarle las unidades. Entonces, 16.35, la aceleración angular se representa con radianes. Escribimos los radianes entre segundo al cuadrado. Esa es la solución de la primera parte de este ejercicio. Ahora vamos a resolver la parte B, que dice otra vez, la velocidad de caída del peso al cabo de un segundo. ¿Ok? Vamos a tratar de resolverlo. Si se dan cuenta, aquí podemos utilizar las fórmulas de caída libre. Y específicamente vamos a utilizar esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Verdad? Ya que nos están pidiendo la velocidad después de un segundo. Ahora bien, ¿qué datos vamos a utilizar? Simple. La velocidad inicial ya sabemos que es 0. La velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Vamos a conocer la velocidad final, vamos a poner un signo aquí de interrogación. Tenemos que la aceleración, aquí vamos a utilizar la aceleración tangencial del cilindro. No vamos a ocupar la aceleración de la gravedad, se lo voy a explicar así medio rápido. Hagamos de caso que hagamos sumatorias de fuerzas en Y. Vamos a hacerlo por aquí. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Hagamos de caso que el objeto, la masa del pequeño, el objeto 2, el que está colgando, no se mueve, ¿verdad? Entonces tendríamos que la sumatoria sería igual a la tensión de la cuerda que se une con el cilindro, menos el peso del pequeño, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 0. Entonces despejamos, tensión va a ser igual a W. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre nos va a quedar algo así. Vamos a hacer esto. Este es
una partícula. Esta partícula es el objeto. Entonces, tenemos que el peso va para abajo y la tensión va para arriba. Se contrarrestan, por eso lo igualamos a 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, el peso está multiplicando, el peso es la multiplicación de la masa por la gravedad. Ahora bien, no vamos a ocupar la aceleración de la gravedad en la fórmula porque la tensión soporta la fuerza de la gravedad, porque son iguales, la tensión y el peso son iguales. Entonces no vamos a ocupar la aceleración de la gravedad, vamos a utilizar la aceleración tangencial. ¿Y cómo vamos a encontrar la aceleración tangencial? Hay una fórmula ya establecida que ahorita la vamos a tratar de resolver. La aceleración tangencial, vamos a escribirlo así, es igual a la multiplicación de la aceleración angular que posteriormente ya encontramos por el radio. Ahora bien, sustituyamos. La aceleración tangencial, permítanme, errores técnicos, la aceleración tangencial va a ser igual a la aceleración angular, que ya la conocemos, que es igual a 16.35 multiplicándose por el radio. Aquí, si ustedes quieren, trabajan el radio en centímetros o lo trabajan en metros, no importa. Lo vamos a trabajar en centímetros para que se nos haga más fácil. Ponemos aquí 5 y ahora vamos a hacer esta multiplicación. Entonces, 16.35 por 5 va a ser igual a 81.75. La aceleración tangencial va a ser igual a 81.75 centímetros, porque trabajamos en centímetros, por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración que vamos a utilizar en esta fórmula. Entonces, seguimos trabajando. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que ya habíamos dicho que iba a ser 0, más la aceleración tangencial, que es 81.75 por el tiempo, que era 1 segundo. Entonces, la respuesta va a ser esta. Velocidad final va a ser igual a la multiplicación de la aceleración por el tiempo, pero como aquí es 81.75 por 1, obviamente va a ser el mismo valor. Escribimos 81.75 centímetros, porque estábamos trabajando en centímetros, por segundo. No va a ser segundo al cuadrado, porque la aceleración, como ya saben, está expresada en segundos al cuadrado, multiplicándose por 1 segundo. Es como que tengamos metros sobre segundo al cuadrado por segundos. Se quita y se quita, al final nos quedan metros por segundo. Entonces la respuesta, bueno, es un ejemplo trabajando en metros, pero en realidad la respuesta es en centímetros por segundo. Entonces esta sería la respuesta de la parte B del ejercicio número 5. Entonces continuaremos con la parte C del ejercicio número 5. Y nos pide que calculemos el tiempo cuando el cordón se desenvuelve 10 metros. ¿Ok? Vamos a anotar esos datos. Vamos a anotar los datos. Entonces nos piden que vamos a representar los 10 metros como que si fuera altura, a 10 metros. Vamos a utilizar la aceleración que encontramos anteriormente. La aceleración es igual a 81.75 centímetros por segundo al cuadrado. También vamos a ver, nos piden el tiempo, que es lo que vamos a encontrar y no lo conocemos. Y únicamente estos son los únicos datos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar otra fórmula de la caída libre. Y vamos a utilizar la de h. En realidad es distancia, pero también la podemos representar con h. h es igual a la velocidad inicial por tiempo menos o más, pero como el objeto va para abajo, entonces lo vamos a sumar, más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces tenemos los 10 metros, que es igual a la velocidad inicial, que se recuerdan que la velocidad inicial es 0,
la velocidad inicial es 0, entonces simplemente escribimos el 0 por el tiempo. Obviamente 0 por algo se anula, va a dar 0. Entonces no lo vamos a utilizar en la solución del ejercicio. La aceleración por tiempo al cuadrado. La aceleración la tenemos en centímetros y estamos trabajando en metros. Hay que transformar los centímetros a metros. Hacemos lo mismo que anteriormente. 81.75 centímetros por 1 metro entre 100 centímetros. Esa es la fórmula para poder transformar valores de centímetros a metros y de metros a centímetros también lo podemos utilizar. Entonces, 81 por 81.75 por 1 va a dar lo mismo, 81.75. Y 81.75 entre 100, veremos qué resultado nos da. Nos sale a 0.8175. Entonces tenemos que la aceleración va a ser igual a 0.875 metros por segundo al cuadrado. Ahora vamos a utilizar esto para sustituirlo aquí. Entonces tenemos que la aceleración es igual a 0.8175 por tiempo al cuadrado entre 2. Ahora dividimos esto entre 2, que nos tiene que dar un resultado de 0.40875. Vamos a ocupar todos los decimales porque son pocos, solamente son 5. Entonces escribimos 10 es igual a 0.8175 entre 2, que nos va a dar a 0.40875 por tiempo al cuadrado. Pasamos este valor que está multiplicando con tiempo a dividir con 10. Nos va a quedar 10 entre 0.40875, que esto nos va a dar de resultado nos va a dar a 24.46. Aquí vamos a utilizar 24.46 porque son más decimales. ¿Ok? Esto va a ser igual al tiempo al cuadrado y escribimos los 24.46 es igual al tiempo al cuadrado. Sacamos raíz a este término y raíz a este término. Estos se eliminan y tenemos que la raíz cuadrada de 24.46 es igual a 4.94 tiempo. Para que se vea más ordenado, vamos a pasar el tiempo para acá y el valor para acá. 4.94 segundos. Recuerden, estamos trabajando con segundos. Entonces, la respuesta del apartado C del ejercicio número 5 es igual a tiempo, que va a ser igual a 4.94 segundos. Eso es lo que va a tardar en desenvolverse 10 metros del cordón que está sujeto entre el cilindro y el objeto que está colgando. Bueno, hasta aquí llega esta pequeña historia. Espero que haya sido de mucha ayuda este video. Recuerden, no se rindan y sigan adelante. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. La respuesta. Otra vez. 604.000 iba a decir. Otra vez. Ahora, ¿cómo se dice? Sí, simplificamos, ¿va? Poder saber cuál es la fuerza necesaria. No me gustó el número. Vamos a volver a grabar. Eso, la masa del objeto del... Vamos a repetir la respuesta otra vez.